Lamentos se escuchaban en la lejanía de un vasto paisaje desolado en donde solo abundaban dunas. Los aullidos, atestados de melancolía, provenían de un débil ser que se arrastraba por las frías arenas. Su aspecto esquelético delataba la falta de comida desde hace semanas o tal vez más. Él recordaba cuando el alimento abundaba y los días eran dichosos, en donde alguna vez hubo inmensas praderas verdes y bosques frondosos. ¿Qué hice mal?, se preguntó aquel mísero, quien antaño vagó por el mundo conocido como Mauno, o al menos así le llamaban sus iguales, los Bromes, cuando todavía vivían. La nostalgia invadía a Mauno, recordaba sus más antiguas memorias y éstas lo acongojaban con matanzas, guerras y demás atrocidades. Luchó para no revivir aquellos recuerdos y enfocarse cuando él y su prole andaban por las llanuras. Eran buenos tiempos. Pocas preocupaciones tenían y una era conseguir comida para el día a día, lo cual no era difícil porque su dieta se basaba principalmente en hierbas y en los frutos que se encontraban por el camino. Fue así hasta que en un atardecer a Mauno se le dio por probar los restos de un cabrío y al hacerlo se sintió vigoroso y complacido. Nunca había sentido nada igual comiendo hierbas y frutas. No fue egoísta y llevó a rastras el cadáver del animal con su gente y estos vieron con recelo lo que traía Mauno, pero este los calmó y presumió lo que la carne le otorgó. Les invitó a comer y poco a poco fueron probando, y al igual que con Mauno, algo en ellos despertó. Al experimentar los beneficios de la carne, se dio por sentado incluirla en su dieta, por lo que comenzarían a buscar cuerpos inertes y arrastrarlos con los demás. Con el paso del tiempo, aquella raza consumió más y más carne, y conforme lo hacía su aspecto fue cambiando, a la par que crecieron y cada vez menos cosas de las llanuras les sorprendían. Pero para Mauno no era suficiente, no bastaba con devorar restos, él pensaba que se tenía que reclamar lo consumido. A pesar de ser consciente que los Bromes no eran depredadores y no tenían las cualidades naturales para hacerlo, corrió detrás de las ovejas, pero no pudo alcanzarlas ni mucho menos hacerles daño. Siguió intentándolo hasta que un día se cansó y paró para sentarse en las raíces expuestas de un álamo, en donde contempló a las nobles criaturas que daba caza. Sorprendido y de manera abrupta, vio a una de estas caer. Sin dudarlo, se acercó al animal, el cual tenía encima a una terrible bestia alargada, camuflada con los pastizales de la llanura y de ojos finos. Aquella mirada impasible y peligrosa le dio la respuesta que había estado buscando: imitar lo que en esencia no se puede realizar. Fue así que buscó una piedra y le dio forma de tal manera que asemejara los colmillos de la bestia. Una vez que acabó, volvió con los borregos, pero esta vez se escondió en una pila de rocas y esperó a que se le acercaran, y cuando uno lo hizo, Mauno saltó sobre ella para clavarle la afilada piedra. Les contó a los Bromes sobre su hazaña y pronto todos le imitaron. Con el tiempo aprendieron y desarrollaron diferentes métodos hasta que se volvieron cazadores sin parangón. Imitar se les dio muy bien a estos seres. No se limitaron con la bestia rastrera y observaron a otros animales e incluso llegaron a imitar a algunas fuerzas de la naturaleza. Gracias a esto, las preocupaciones de aquella raza pasaron de ser simples a complejas. Cambiaron el mundo donde habitaban y esto hizo que muchas criaturas se resintieran por lo que hacían, pero nada podían hacer contra ellos. ¿Por qué niegan su origen?, cuestionó la garza. ¿Negar nuestro origen? No entiendo a qué te refieres, respondió Mauno. Mira a tu alrededor, no es normal ir en contra de lo natural. La armonía del mundo se pierde en sus obras. Dio a entender la cigüeña y apuntó con sus alas a las construcciones de los Bromes. Recuerda esto y díselo a tus pares en esencia. Nosotros somos, y no hay quien como nosotros. Somos más de lo que ustedes podrán llegar a ser en toda su existencia. Afirman eso, pero no saben su lugar, su razón, ni su porqué. Mauno, al escuchar esas palabras, se encolerizó y atacó al ave, pero ésta rápidamente voló hacia el sol. Había transcurrido un largo tiempo desde que los Bromes salieron de las llanuras para ir a lugares más lejanos y reclamarlos como suyos, pero no todos lograron llegar a suelos fértiles, por lo que la envidia y el rencor surgió en esta raza. Aquellos sentimientos explotaron y los guiaron a una lucha entre ellos mismos. Las pugnas azotaron las montañas, los ríos, los océanos, el subsuelo e incluso el firmamento.
Sus guerras fueron tan intensas como para dejar cicatrices permanentes en el mundo. Esto hizo que pararan para dar paso a la paz, una tensa paz. Llegado a este punto, Mauno entendió que no todos sus prójimos entrarían en fructuosos prados con soles serenos, y los que lograran morar en dichosos lugares, pasado un tiempo, volverían a emprender viajes para buscar zonas similares, ya sea por ambición o escasez. No solo Mauno se había dado cuenta de aquello, muchos otros bromes eran acosados por este pensamiento y se dieron cuenta que terminarían en una nueva guerra, como si fuera imposible escapar de esta. Unos creían que la solución sería disminuir la cantidad de prójimos, una barbarie, pero al fin y al cabo una solución. Por supuesto, la mayoría no aceptaba eso y solo dieron por sentado que había más llanuras verdes, bosques fastuosos, lagos dulces y montes tapizados de vida. Con esto en mente, decidieron ir hasta los confines del horizonte y en efecto, hallaron nuevas tierras, las cuales poblaron y usaron los recursos de estas para hacerse más grandes, más fuertes, capaces e indómitos. Gracias a esto, la raza alcanzó su auge, pero lamentablemente el esplendor de los bromes fue la decadencia del mundo y sus seres. La llanura de donde habían salido les era ahora desconocida. Los bromes ya no se parecían en nada a los seres que salieron de aquel sitio, eran muy distintos. No entendían su lugar en el mundo y no había tierra en la que ellos pertenecieran. Era tanta su congoja e incomodidad que allá donde fueran deformaban el entorno hasta dejarlo irreconocible, como ellos. Y solo así podían sentirse a gusto donde se asentaran. Fue así que el mundo cambió y los bromes nunca más se volvieron a ver como un solo pueblo ni como una sola raza. Se distanciaron tanto y a tal punto que ya no se entendían, no comprendían lo que decían sus prójimos y surgieron diferencias que dieron paso a los celos y avivaron el rencor. Mauno veía cómo su pueblo se extendía, pero en vano, porque poco a poco dejaban de verse como iguales, aunado a la falta de preocupación por los demás seres, el dónde habitar y hacia dónde ir. Lo único que les importaba era su narcisismo y supremacía. Ahora bien, los bromes habitaron cada rincón de tierra, pero su hambre se había vuelto insaciable y esta hambre agotó sus alimentos, por lo que volvieron a luchar entre ellos mismos para hacerse con los recursos del otro. Ante este panorama, Mauno se dio cuenta que jamás pararían a menos que se hallaran nuevas tierras, pero no había más y solo pospondría el verdadero problema. Pensó qué hacer al respecto hasta que un día se agotó y frustrado por no ver solución alguna, se sentó en la cumbre de una montaña. No se sabe cuánto tiempo pasó ahí observando el abismo infinito, pero cuando se levantó ya tenía una solución y sucumbió a su naturaleza. Mauno fue adquiriendo un gran poder. Su sed se hizo insaciable, no le bastaba con beber su porción habitual, no, él quería más y no iba a detenerse. Dejó a un lado su moral, dejó de contenerse, de reprimirse y consumió lagos y ríos hasta secarlos, pero aún así seguía sediento y vio con deseo y gula los océanos, fue hacia ellos y bebió. Las pocas criaturas que quedaban trataron de razonar con él, de hacerle entender el mal que hacía, pero este no escuchó y continuó bebiendo. Al ver la negligencia de Mauno, las criaturas le atacaron, por lo que el susodicho luchó contra ellas, pero notó que al ya no beber su hambre le llamaba y era igual de atroz, insoportable y violenta como su sed, así que se tragó a todo ser vivo que se le puso enfrente. Mauno era imparable, su madre acudió a él, le rogó que parase y se interpuso entre él y los océanos. La atrocidad se detuvo, trató de calmarse y dijo: «Madre, ¿qué haces? ¿No te das cuenta qué trato de hacer? Ahora soy como padre y al igual que él, transmitiré la naturaleza de nuestra raza». «No, hijo, al momento de tu creación se te otorgó un don que usarías para ser único, para dar estabilidad, imponer límites, paz, armonía y continuidad a los ciclos. Pero en vez de eso los colapsas, marchitas el mundo. Tu don lo compartiste con tus prójimos y mira en lo que acabó». «No importa, madre, este mundo no es exclusivo de nosotros, ni el único que podrá albergar nuestra esencia. Ahora puedo ver e ir más allá que cualquiera de nosotros». «¿Y qué harás? La corrupción es parte de ti. Tu naturaleza cambió y lo que haces es muestra de ello. No perteneces a ningún lugar. Es por eso que buscas más. Lo mejor es que esto acabe aquí contigo. No hay por qué llevarlo a otras tierras para hacer más yermos». «Está cerrada. La esencia no cambia, madre. No combates contra ella.
No la niegas, la aceptas para ser lo que eres. Y yo me he dejado guiar por mi naturaleza. Contemplad que le he devuelto la paz al mundo. Porque lo que una vez fue volverá. Porque en realidad nada muere, y lo sabes. Sabes que regresa al supramundo, y ahora solo yo cargo con el sufrimiento para que este mundo descanse. Sin nosotros y el don de mi padre, este lugar hubiera sido un paraíso, una maravilla, algo perfecto, pero estamos, y sé por qué estamos. La esencia del ser no puede quedarse con nosotros, no, debe ser transmitida a seres semejantes, o lo que sucedió en este mundo será en vano e imperecedero. Mi dominio siempre irá conmigo. Después de decir estas últimas palabras, continuó arrasando el mundo hasta que ya no hubo más. Fue así que todo se hizo seco y ardiente, la vida incapaz de seguir en semejantes condiciones terminó por extinguirse. Mauna enloqueció al ya no tener alimento y caminó por todos lados hasta que perdió la fuerza para hacerlo. Pero siguió a gatas y por último a rastras. De este modo se encontró con el emergente árbol, un singular abeto. Entre sus ramas sostenía un fruto, siendo el único que tenía. Al verlo se levantó dispuesta a agarrarlo, pero antes le dijo al árbol: el fin me ha alcanzado, pero no he fallado. Lo que se me otorgó aún no está listo para ser transmitido, y por eso te hago esto. Perdón por darte esta carga, pero solo así mi don no se irá conmigo. En tu fruto se resguardará hasta el día de su consumo, porque sí, la vida volverá a las llanuras, los ríos volverán a fluir y el agua a los suelos regresará, y la edad humana y los próximos yacerá. Y puede que el destino muy diferente al nuestro sea, pero su objetivo el mismo. En la agonía, justo cuando su ser se separaba de la carne, recordó aquel animal que de manera indirecta le enseñó a cazar y llegó a imitar. Le resultó justo e irónico la similitud que tenía en su fin con la bestia.